una familia muy singular, conocido como los recabitas, que son unos conversos. Es una familia, son parientes de los israelitas por la vía de Madián, que es uno de los descendientes de Abraham, de su esposa que tuvo después de Sara, y que bueno, tiene varios hijos, ya saben, aunque en Isaac fue llamada la descendencia. Pues saben que Abraham tuvo a Ismael y también tuvo a otros tantos hijos después de la muerte de Sara. Y entre ellos viene Madián, lo cual viene el pueblo madianita, de donde viene, por cierto, Jitro o Jetro, del cual por ahí en esas familias viene uno de sus hijos, que van a ser estos recabitas, conocidos también como los ceneos, y se establecieron algunos de ellos en una de las ciudades del norte de Israel. Y bueno, hay muchas cosas por ahí. Unas características que se mencionan, son elogiados por el Eterno. ¿Sí? Este grupo, estas familias que vienen de ser Gerim Toshavim. ¿Recuerdan que son Gerim Toshavim? Lo que Shaul de Tarso le llama como extranjeros y advenedizos o arrimados. El ger es una palabra designada a un extranjero, pero que se acerca al pueblo de Israel, porque hay otras definiciones para extranjeros que son en un sentido más discriminatorias, ¿no? En torno a los paganos, en torno a los que no quieren nada con el Eterno, sino solamente incursionar por algún interés. Pero la palabra ger tiene que ver con un extranjero que quiere algo con el Creador y por eso se acerca al pueblo de Israel. Y dijimos que la palabra toshav, que se traduce al griego como advenedizo o arrimado, es justamente eso, ¿sí? Extranjeros que se acercaban y venían como arrimados al pueblo de Israel para ser parte del pueblo de Israel. En un momento dado, pues ellos se añadían al pueblo de Israel. Y esos eran ellos los recabitas. También se le conoce como los ceneos. Hay que tener cuidado con este tipo de terminaciones porque hay kenaitas, hay cananeos, hay ceneos. A veces las personas las confunden. Y a veces también, por ejemplo, en la cristiandad, se descontextualiza la posición de los recabitas. Porque los recabitas era una familia que tenía ciertos modales, ciertas formas de vida, y una de ellas era, por ejemplo, no dedicarse a los viñedos y por lo tanto a la producción de vino. Y bueno, por ejemplo, en la cristiandad se toman de ahí para tomarlos de ejemplo, para decir, pues no al vino, ¿no? Pero ya saben, la predicación en contra del vino, o los borrachos, o la bebedera. Pero no los toman de ejemplo completo, porque los recabitas eran como beduinos, habitaban en tiendas, no tenían propiedades, no hacían negocios, se dedicaban a la ganadería, ellos trabajaban para sí mismos, ¿sí? No andaban en el afán de las labores, y vivían a la par con los israelitas, pero ellos vivían pues en las serranías, ¿sí? En los campos. Entonces no edificaban casas ni nada de eso, ni vivían en las ciudades. Era una especie como de esenios. Los recabitas existían desde la época de Jetro, ¿verdad? En el desierto. Eran ellos como beduinos, ¿no? Sí, los ceneos se mencionan, por cierto, desde participación de Balaam y Balac. Ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Hay unas bendiciones que lanza Balaam, que Balac quería que lanzara maldiciones contra Israel, y finalmente el Eterno dice, le cambia el discurso y bendice. Y entre esas bendiciones obviamente pues hay la profecía de David, que iba a venir a someter
a los pueblos, etcétera, y entre ellos se menciona a los ceneos, que también iban a ser poseídos, ¿sí? O conquistados. Esa es la primera vez que se habla de ceneos. Pero para irnos más hacia acá, estos recabitas que venían de la tribu de los ceneos, fue una familia, de hecho, el clan principal, viene de Jetro, el suegro de Moisés, y es uno de los hijos de Jetro. Entonces, porque les digo esto porque en la cristiandad se toma a los recabitas, bueno, gentiles, vienen de afuera, no son Israel, pero eran muy obedientes, eran ellos muy obedientes. Pero ¿a qué obedecían y qué es lo que el Eterno quiere que obedezcamos hoy día? Porque hoy día, la gran mayoría obviamente venimos de los pueblos gentiles, pero contrario a eso, pues muchos ahora viven como recabitas, pero en contra del Eterno. Y los recabitas de aquella época tenían su forma de vida, pero eran obedientes al Eterno. Porque los cristianos pues se toman nada más de que, pues no tomaban vino. Y ahí el sermón es contra los borrachos, pues contra dejar el vicio y todo aquello. No está hablando de que si se toma vino o no se toma, si está permitido o no se está permitido. Bueno, ya veremos. Entonces, déjenme ir con algunos textos y voy a comenzar con el libro de los jueces. En el libro de los jueces, fíjense, en el capítulo 1, dice que una vez que muere Josué y viene todo el asunto de Israel dentro de la tierra prometida, dice en el verso 16, que dice entonces los hijos del ceneo, vean, esos son los ceneos, es una forma de mencionarles en su época, suegro de Moisés, es decir, a su suegro de Moisés se le conoce como Jetro, ¿sí? Se le conoce como Reguel. Según la tradición judía, le han encontrado hasta 7 designaciones a Yitro o a Jetro, entre nombres y designaciones. Y este texto claramente nos está diciendo, porque este es posterior a la salida, ahorita voy a ir al libro de Números, donde se habla de esto, dice entonces, los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron juntamente con los hijos de Judá y de la ciudad de las palmas al desierto de Judá. Se les unieron para la conquista de la tierra, dice, que está al sur de Arad, y así fueron y habitaron con el pueblo. Se juntaron con la tribu de Judá, los descendientes de Yehudá, que son la tribu, los judíos, pues, judíos como tribu, ¿ok? Y se juntaron e hicieron alianza y empezaron ellos a habitar la tierra y a conquistarla. En el capítulo 4 del mismo libro Los Jueces, verso 11, se vuelve a mencionar a ellos. Voy al 11 específicamente. Dice, es de saber que Eber, vean, o Eber, ceneo, se había apartado de los ceneos, es decir, había dejado su pueblo allá en Madián, dice, y se había apartado de ellos, dice, descendientes de Jobab. ¿Qué dice? Cuñado de Moisés. Es decir, Jobab, pues era el cuñado de Moisés, porque en la Torah solamente se habla de las hijas de Madián, porque eran las famosas 7 hijas, ¿no? De la cual una de ellas pues es la esposa de Moisés, pero este Jetro tenía por lo menos un hijo más, que aquí se le llama Jobab, cuñado de Moisés, dice. Este se había apartado de los ceneos, dice. Es de saber que Heber, ceneo, se había apartado de los ceneos descendientes de Jobab, cuñado de Moisés. Es decir, para la época de los jueces está Heber. Heber ceneo, es descendiente de Jobab, que es el cuñado de Moisés. Dice, y había ido desplegando sus tiendas, vean, sus tiendas, hasta el encinar de Sanaim, que está junto a Kadesh, que es en la tierra del ingreso, la tierra prometida por el sur.
¿Ok? ¿Vamos bien aquí? Entonces, a Jetro, suegro de Moisés, se le llamaba ceneo. Los madianitas, entonces, eran en parte ceneos. Heber es un hombre que en la época de los jueces siguió a Judá, a los judíos, y este había venido de la descendencia de Jobab, el cual era el hermano de Séfora, ¿verdad? Sipora, esposa de Moisés. Ajá. Es decir, y aquí voy a ir a el libro de los números, o Bemidbar, que lo conocemos en hebreo, capítulo 10. Vean lo que dice el capítulo 10. Voy a leer desde el verso 29, cuando se encuentra con ellos, con Jetro, ahí aparece Jobab. Miren lo que dice aquí, números 10, 29. Dice, para ese entonces Moshe dijo a Jobab, hijo de Reuel, que es el mismo Jetro, madianita, vean, suegro de Moisés, es decir, Jobab es el cuñado. Estamos de partida hacia el lugar del que el Eterno ha dicho que nos daría. Aquí está Moshe, porque ya le ha dicho a Jetro que si lo sigue, y Jetro dice que no, él se regresa a Madián y él sigue su familia, su religión, sus creencias. Solamente escucha de Moisés, solamente le da el consejo a Moisés de que ponga jueces, etcétera, ya sabemos todo eso. Pero dice que a Jobab, que es su cuñado de Moisés, hijo de Jetro, el suegro de Moisés, aquí se le llama Reuel, le dice Moisés, estamos de partida hacia el lugar del que el Eterno ha dicho que nos daría. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Pero él le dijo, no iré, sino que a mi tierra y a mi parentela he de irme. Sin embargo, él insistió, Moisés, te ruego que no nos abandones, pues para eso conoces los sitios donde debemos acampar. A Moisés tenía un interés de que le sirviera como guía, vean. Dice, pues para eso conoces los sitios donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Obviamente ellos conocían, pues eran beduinos, conocían esas partes del desierto, montañosas, caminos. Dicen en algunas versiones Jobab está como el mismo suegro, en algunas versiones. Ahí depende, porque obviamente antes en la Torah ya Reuel ya le dice, no, yo voy por mi lado. De hecho, Jetro se regresa. Y aquí es donde aparece después Jobab, ¿no? Bueno, vean lo que dice entonces Moisés. Le insistió y le dijo, tú sabes dónde podemos acampar, en el desierto. Tú nos puedes servir como guía. Si vienes con nosotros, el bien que el Eterno nos haga, nosotros te lo haremos a ti. Partieron pues del monte del Eterno en viaje a 3 jornadas. Aquí entonces ya nos está diciendo que sí los siguió Jobab. Por eso vemos más adelante que ahí aparece su descendiente con Judá, que es Heber. Heber ya aparece en la época de los jueces, ya con su gente, y estos son los que después se les va a llamar los recabitas. Ahorita vamos a ver el siguiente texto. Entonces que partieron pues del monte del Eterno en viaje de 3 jornadas durante los 3 días de camino. El arca del pacto del Eterno marchaba delante de ellos para buscarles lugar de descanso. ¿Qué quiere decir? Que ¿se acuerdan cuando Jetro conoció a Moisés? Bueno, él supo todo lo de Moshe. Le dio a su hija, tuvieron hijos, luego fue llamado y Jetro le dijo, pues anda, ve, si el Eterno te está mandando a algo grande, pues ve. Después cuando Moisés va, ya luego viene de regreso con todas las tribus, y le sale al encuentro Jitro, le lleva a la esposa con los hijos, y además ve que tiene mucha carga y le aconseja, le dice, ¿sabes qué? Debes hacer algo con todo esto porque si no te van a destruir, te vas a morir. Y es cuando le aconseja poner Shoftim Beshotrim, jueces y ayudantes. Y ahí se entiende que ahí va Jobab. Y cuando le dice a Jetro que vayan, Jetro le dice, no, yo tengo que regresar a mi tierra. Él se regresa, solamente le lleva a la esposa y los hijos, pero por ahí se queda entonces su hijo, que es
el que Moisés lo invita y le dice vamos, y entonces parece que aquí sí lo sigue y viajan. Y lo más interesante es de que a partir de aquí él como que empieza a tener, estoy hablando de Jobab, hijo de Jetro, cuñado de Moisés, empieza a tener como esa fe, esa emuná, certeza, seguridad. Estos son de los conversos que sí eran temerosos. Por eso, en la tradición judía, hasta la época del Mesías, a los de origen gentil que se acercaban a la sinagoga y que no estaban interesados en la conversión por la circuncisión y por las leyes de Shammá y todo lo demás, pero siempre estaban ahí. Siempre estaban ahí a tiempo, se acercaban a las ventanas, a las puertas, a escuchar, y les llamaban los temerosos de Elohim, porque eran extranjeros, no paganos, sino que se acercaban a obedecer lo que podían, sin conversión, y que eran arrimados. Por eso Shaul de Tarso después dice, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Elohim, a través de la conversión obviamente en Mesías. Bueno, eso ya es la época de Shaul de Tarso. Regreso 1300 años antes de Shaul de Tarso. Y entonces están estos ceneos y se van a unir al pueblo de Israel. Ahora, estos regularmente pues vivían en el desierto, en las inmediaciones de los pueblos. Hay una referencia en el primer libro de las Crónicas, capítulo 2, verso 55. Vamos a leer lo que dice. Dice, la familia de los escribas que habitaban en Jabes, los tirateos, los simateos y los sucateos, escribanos, los cuales son los ceneos, estos tirateos, que proceden de Hamat. Hamat era una tierra al norte de Israel, los cuales ya para aquella época ya se habían establecido en esos lugares. Dice, proceden de Hamat, padre de la casa de Recab. De Recab, ceneos proceden de Hamat, de la casa de Recab. Entonces viene una línea de Jetro, uno de sus hijos. Entonces encontramos a Jobab. De Jobab sigue a Moisés, entra en la tierra prometida. Después viene, en la época de los jueces, Heber. Y después de Heber, unos siglos después, ya cuando se establecen en la tierra, ya viene Hamat, el cual viene Recab. Y de Recab viene unas familias a los cuales se les llaman recabitas, los cuales ya están dentro del pueblo de Israel, son parte de las tribus, pero según lo que vamos a leer en el profeta Jeremías, tienen ellos su propio estilo de vida. Como que ellos se unieron al pueblo de Israel, pero como que en un momento dado vieron que los israelitas, es decir, después de lo que ellos supieron cuando salieron y todas las bendiciones y todo lo que tenían que hacer, y empezaron a ver que los israelitas, pues como dice la profecía, Yeshurun, ¿verdad? Engordaron, se establecieron y se relajaron, entonces empezó la apostasía. Y entonces los recabitas como que dijeron, ese estilo de vida como que vemos que los está descomponiendo. ¿Por qué? Porque veían a los israelitas como gente bastante confiada, tenían sus tierras, tenían sus viñedos, ¿verdad? Sembraban cada temporal, pues recogían el trigo, y de ahí pues se dedicaban o a la cosecha del higo, de las aceitunas, para machucarlas y demás, el aceite, o los viñedos, que era además muy fructífero el lugar, pero además sabemos que los viñedos pues viene la producción del mosto, de yain y de shahar, que son las bebidas embriagantes. Y tenemos un historial desde la época de Noah, cuando él no supo determinar el fruto de la vid que usaba él antes del diluvio, según la tradición, y después del diluvio, que el consumo del jugo fermentado pues lo embriagó. Ya sabemos lo que pasó. Entonces, de hecho, para la época de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, ya había un reclamo del Eterno a través de los profetas a los israelitas por el mal uso del vino. Hay de los que se amanecen ebrios, dice, ¿verdad? Por el vino y lo que hacen, que se aturden y todo demás. Entonces, bueno, eso fue como una especie de, ok, el vino pues está permitido, la Torah lo permite,
Dice, subirás y beberás y comerás y te alegrarás delante del Eterno, etcétera. Bueno, no hay un impedimento. Pero cuando ellos vieron que estos, el impedimento, lo hicieron un libertinaje, y pues le entraron a la borrachera y le entraban al desvelo, y ya era de cada Shabbat, y como hoy día, ¿verdad? Cada fin de semana, pues éntrale. Eso ya los empezó a desviar, y eso fue lo que causó el pecado, como viene justamente desde Madián, también cuando las moabitas y las madianitas, en un momento dado, unas familias, al entrar a la tierra prometida, los incitaron a los israelitas a la borrachera y a la inmoralidad y al culto a sus dioses, ¿no? Pero las moabitas. Entonces, bueno, a partir de todo eso, como que ellos eran temerosos del Eterno, ellos creían que los israelitas pues estaban desviando lo suficiente, ¿no? Y bueno, voy a regresarme a Jeremías y vamos al capítulo 35. Ahora, antes de seguir con eso, hay que tener cuidado porque hay algunos grupos que vinculan de pronto a otra familia, porque hay kenitas y hay cananeos y hay ceneos. Los cananeos ya sabemos que son 10 pueblos que viven en lo que se llama la tierra de Canaán. Tres de esas familias, o 3 pueblos de esos fueron sometidos, unos por los edomitas, otros por los moabitas y otros por los amonitas. Y quedaban 7 tribus cananeas: jergeseos, jebuseos, ereseos, etcétera. Todos esos que vivían dentro de lo que es la tierra de Canaán, fueron los que fueron los israelitas y tomaron la tierra. Entre cuales había familias también. En el norte, por ejemplo, ciudades de Tiro, Sidón. En el sur, los famosos Filistim, que esto en la historia se le conoce como los pueblos del mar, que vinieron y tenían guerra contra Egipto y estaban establecidos justo en lo que hoy se llama la Franja de Gaza, ¿no? Y eran varias ciudades importantes, eran 5 ciudades importantes de los Filistim que estaban ahí y que siempre tuvieron guerra también con cananeos y con israelitas y con edomitas y con moabitas. Eran pueblos guerreros. Y entonces había dentro de esas familias unos que se llamaban los keneitas o canaítas. Hay que tener cuidado porque no se vayan a confundir con los ceneos, o los ceneseos. Los Kenaim era otra tribu de ahí, pero era cananea, que algunos historiadores sí vinculan que también por ahí se entremezclaron con la tribu de Benjamín y con la tribu de Judá, y que después aparecieron dentro como si fueran judíos, y que su descendencia se fue y eran los que figuraban como los rebeldes dentro del liderazgo, y que sobrevivieron al exilio. Supuestamente por ahí vienen algunos de esos rebeldes dentro del liderazgo. Pero bueno, no está comprobado, solamente son teorías, porque hay expresiones obviamente que mencionan muy fuertes a algunos de los líderes, que les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. Si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ¿cómo dicen? ¿Quiénes son estos? Entonces muchos se confunden y dicen: esos son los ceneseos, mira, acá vienen, desde acá se juntaron. No, los ceneseos son otros, son madianitas, y los kenaitas son cananeos. Y los cananeos son las otras tribus. Entonces, algún día hablé de esto por ahí. Bueno, entonces los recabitas, esta familia finalmente que apareció y que estaban ahí todavía en la época de Irmiyahu, vienen entonces de aquellos llamados ceneseos, de uno de los hijos de Jetro. Que al final, como les dije, estos madianitas eran descendientes de Abraham por su esposa que tuvo Abraham después de Sara. Esposa que se llamaba, y se puede poner el texto ahí verán, recordarán que ahí aparece Mediana. Así es Ketura, ¿verdad? Que los judíos dicen que era Agar misma, pero que ahora era Ketura y que no sé qué, y bueno, ya saben. Y las diferencias entre Agar y Ketura. Entonces con Ketura tiene, pues no sé cuántos tiene, 8 más creo, que le cambió el nombre a Agar, según eso el judaísmo también, ¿no? Y creo que tuvo 8 hijos, no me acuerdo, 10,
7, no me acuerdo, si alguien incluso puede poner el texto, ahí está bien, en donde vienen incluso los nombres, y ahí van a ver que viene Madián, de lo cual, según la tradición judía también, pues vienen los madianitas, ¿no? Que se establecieron en el desierto. Bereshit 25:4, los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá y Elda. Todos esos fueron hijos de Ketura. Y bueno, ahí viene Madián. Y de ahí vienen, pues obviamente, pueblos, ¿no? Dicen por acá, aparte Ismael. Sí, Ismael ya lo mencioné hace rato. Por eso dije Ismael, dije Isaac y todos los hijos que vienen de Ketura. Ahora sí, vamos a Irmiyahu, capítulo 35. Palabra del Eterno que recibió Irmiyahu en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Voy a volver a mencionar, acuérdense que no siempre los libros llevan un orden temporal, o bueno, cronológico, como se dice en griego, está hablando de cronos, pero bueno, cronológico según el tiempo. A veces estos libros se están haciendo, bueno, como se fueron reuniendo, van reuniendo a veces textos ya tardíos o textos más tempranos, porque Irmiyahu estuvo 40 años profetizando. Ahora imagínense pues todo lo que se fue juntando y luego cómo lo juntaron, ¿no? Entonces, la vez pasada estábamos hablando de Sedequías como si ya fuera el exilio. Y aquí se va a regresar una década y media atrás, recientemente en la época de Joacim, después de Josías, que Sedequías fue el otro hijo de Josías, que cuando empezó a reinar Joaquín, hijo de Joacim, y que llegó Nabucodonosor, Joaquín nada más reinó 3 meses, pues casi nada, y vino Nabucodonosor y se lo llevó deportado. Y entonces viene Nabucodonosor y pone al último hijo de Josías, que Nabucodonosor le llama, es Salum, pero Nabucodonosor le llama Sedequías. A la mitad de su reinado fue cuando se rebela contra Nabucodonosor y luego viene Nabucodonosor y destruye Jerusalén. Entonces, antes de que viniera Nabucodonosor estaba Joaquín, pero antes de Joaquín, que acuérdense que Joacim es el padre de Joaquín. Acuérdense que uno es Jehoacim y otro es Jehoaquín. Uno termina con Mem y el otro con Nun. Y antes de Joaquín, obviamente, estaba reinando Joacim, que sustituyó a Joacás. Joacás fue el hijo de Josías que sustituyó a Josías. Pero fue cuando Josías muere por mano de Necao, y Necao lleva preso a Joacás a Egipto, y no se sabe más de él. Él muere en Egipto. Entonces cuando se lo lleva preso, Necao, rey de Egipto, pone a Joacim. Cuando termina el reinado de Joacim, ponen a Joaquín, aquí está, y es cuando llega Nabucodonosor y pone a Sedequías. Entonces nos vamos a regresar a la época de Joacim, con Mem, hijo de Josías. Vino palabra del Eterno a Irmiyahu. Aquí regresamos en el tiempo según los capítulos anteriores y nos vamos a la época de Jehoacim, con Mem, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos. Aquí están los recabitas que ya hablé con ellos. Perdón, ya hablé de ellos. Tráelos al templo, dice, a la casa del Eterno. Todavía estaba de pie, obviamente, el templo. A uno de los aposentos y dales de beber vino. ¿Se acuerdan de los aposentos? El famoso aposento. Ya hemos dicho que son en las inmediaciones del templo. Había lugares en donde se hospedaban los peregrinos que venían de todas las tribus y habitaban allá. Temporalmente, en la época de Mesías, cuando dice que van los apóstoles al aposento alto, famoso, está en el aposento en Pesaj, está en las inmediaciones del templo, en esos lugares, alrededor de los atrios, en donde se hospedaban. Igual en Shavuot, no estaban en una casa, así no estaban metidos, dice que estaban en la casa, pero es el templo, en uno de los aposentos. Le dice a Irmiyahu, ve, llámalos, tráelos al templo, llévalo a uno de los aposentos y dales de beber vino. Tomé entonces a
Hazanías, hijo de Irmiyahu, Jeremías, hijo de Jabazanías, con sus hermanos y sus hijos y toda la familia de recabitas. Toda la familia de los recabitas. Los llevé al templo del Eterno, al aposento de los hijos de Hanán ben Igdalías, varón de Elohim, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, sobre el aposento de Masaías ben Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas unos tazones y unas copas llenas de vino. Y les dije, beban vino. Pero ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, aquí está otra vez, acuérdense el linaje, ¿sí? Para tenerlo presente, Hamad, Recab, Jonadab. Es decir, Jonadab, Recab, y de ahí hasta atrás, Jobab y Heber. ¿Sí? Dice, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, Recab, nos ordenó diciendo, no beban vino jamás, nunca, ni ustedes ni sus hijos. Todo lo demás tiene que ver con otras instrucciones, pero aquí ya de entrada empezamos a ver que hay un ejemplo de fidelidad. La cuestión más adelante es muy clara. El Eterno le va a decir, ve y di a los hijos de Israel, mira, estos recabitas, con todo y todo, ellos son fieles a su antepasado y todas las instrucciones que les dieron, las cumplen a cabalidad. Y eso que son instrucciones diferentes al del Eterno. Ahora, esto no es de que, aquí por ejemplo, era una parte que era cultural, pero no era como, por ejemplo, ¿se acuerdan de los que tenían el voto del Nazir? ¿Sí? Los Nazir, el voto del Nazir era no solamente no tomar vino o jugo, sino uvas o uvas secas, todo el fruto de la vid, se dejaban el pelo largo, ¿verdad? No estaban en medio de las ciudades, etcétera. Era algo parecido a lo de ellos, como una especie de voto. Ahora, dicen los historiadores que su cultura era justamente lo que dije yo hace rato, ¿no? De que ellos veían que la vida de la siembra y la cosecha, de los viñedos y todo eso era como muy sedentaria, era como muy insulsa, ¿sí? Y se dejaba, decían, bueno, siembro, cuido nada más, voy a darle la vuelta, ya cuando haya tiempo de cosecha, pues voy y cosecho y hago mi jugo, mi mosto, y lo pongo a fermentar. Y a la hora de la hora, pues el vino para la alegría. Igual con las aceitunas el aceite, igual con las brevas, etcétera, todos los frutos, ¿no? Y obviamente trabajaban la tierra, sembraban los israelitas, todo eso. Entonces, dicen los comentaristas que los recabitas no, como que decían, ese estilo de vida no es provechoso, es en parte hostil, pero en parte pues es muy sedentario, ¿no? Según ellos, ¿no? Entonces, bueno, número uno, lo que está haciendo el Eterno es, voy a tomar a esta familia que tiene sus propias formas de vida, que viven dentro de Israel, que ni siquiera son israelitas, que es un pueblo que se añadió, pero son temerosos, son obedientes a sus principios, y les voy a poner un ejemplo a los israelitas que son unos rebeldes. Es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías ahí, vamos, para la época de Joacim, pues ya tiene sus años profetizando. Así que Jeremías es un profeta conocido. Y tiene autoridad. Y los recabitas van todos y obedecen. Y dicen, pues el profeta Jeremías nos está llevando al templo, algo quiere. Ahora, ellos estaban viviendo fuera de la ciudad. Hasta que se acercan los babilonios, entonces ellos se adhieren después a la ciudad, porque buscan una seguridad temporal. Pero vamos a ver algo interesante de ellos. Entonces lo que hacen ellos es, oye, nos habla Jeremías, Irmiyahu, vamos, ¿qué quiere? No sé, vamos. Nos lleva al templo. Bueno, algún propósito del Eterno, algo quiere. Y va, los acomoda, los sienta, pone los tazones, sirve vino.
Pues vamos a tomarnos vamos a hacer un kiddush, vamos a tomarnos un vino, un buen vino, ¿qué les parece? Y ellos no se doblan a nada, no es de que, ay, pues lo dijo Jeremías, ay, pues estamos, en el aposento, ¿verdad? Del templo, pues para algo nos trajo, es un kiddush especial, no podemos rechazarlo, pues es el profeta del Eterno, pues lo mandó el Eterno, algo, como cualquier otro que puede decir, bueno, pues por esta vez, ¿va? No, ellos, aunque dijeron, aunque sea el profeta Jeremías, no vamos a romper nuestra ordenanza, nuestro mandamiento que recibimos desde nuestros antepasados desde el principio. Y hay personas que son así, cierto o no cierto. Aquí hay creyentes, guardamos Torah, etc. Pero cierto o no cierto, aquí puede haber familias que tienen a lo mejor, no sé, establecido desde los abuelos, yo qué sé, algo, ¿no? Como muchas familias, ¿no? La taza de té a tal hora, o tal día se hace algo, o no sé, algo que es amoral, podríamos decirlo, ¿no? Ni bueno ni malo, pero es una costumbre que, pues aquí se respeta la costumbre, ¿no? Buenas costumbres, buenos modales. Bueno, hay gente que tiene malas costumbres, ¿no? Que dicen, pues como ya en Guerrero, ¿no? Jueves de pozole de puerco, ¿no? Y chicharrón y ya saben todo eso. Viernes, sábado de moronga y quién sabe qué, o morcilla, etcétera. Bueno, son tradiciones. Por eso les dije que hay que tener cuidado de no decir, bueno, hay que ser muy fieles a nuestros antepasados. No, aquí estamos hablando de personas que tenían buenos modales, pero se van a poner nada más como un ejemplo, ¿no? Entonces dice, pero ellos dijeron no vamos a beber vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no van a beber vino nunca, ni ustedes ni sus hijos, vean. Y ellos eran fieles a eso. ¿Se imaginan si alrededor veían, verdad, y disfrutaban del vino, tomaban, y ellos decían, nosotros no y no? Que aquí de entrada estamos viendo un ejemplo de fidelidad dentro de sus costumbres, ¿no? Ahora, y eso que era un mandamiento del Eterno, ¿eh? Era un mandamiento del Eterno, entrarás a la tierra, tendrás tus viñedos. Dice que estaba permitido no solamente el jugo, sino el yain, porque aquí es el yain, aquí la palabra en hebreo es yain, y también hay shehar, que es más fuerte que el vino. Vean lo que dice en el 7, añaden ellos, tampoco les dijo Jonadab, vean, hijo de Recab, tampoco van a construir casas, ni van a sembrar sementeras, ni plantarán viñas. Vean, ni siembran, ni cosechan, ni viñas, ni viñedos, ni las van a retener, sino que van a morar en hebreo viene la palabra ohel, tiendas, todos sus días, para que vivan muchos días sobre la faz de la tierra en donde ustedes habiten. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Dice, y nosotros, dice los recabitas, hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab desde Recab, hijo de Recab, perdón, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredades, ni cementeras. Esos eran como unos beduinos. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Pero, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, vengan, ocultémonos en Jerusalén del ejército de los caldeos y del ejército de Siria, y nos quedemos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos vivían en Hamat, la tierra de Hamat, desde donde viene Recab, estaba al norte de Jerusalén, de Judea, ¿verdad? En donde habían venido los sirios, primero a asediar al reino del norte, y luego venían los babilonios. Entonces ellos lo que hicieron es, vámonos, y mientras, por todo esto, nos metemos a Jerusalén. Estos hombres
vivían más como Abraham que los mismos israelitas. Ahora, otra vez les voy a decir, el Eterno les había dado mandamiento a los israelitas: entren a la tierra, poseanla, edifiquen casas, tengan hijos, planten viñedos, siembren la cosecha, la lluvia temprana, tardía. Es decir, eso no era pecado. No era pecado que sembraran, que edificaran casas. Era el mandamiento del Eterno. El problema con los israelitas es de que se hicieron un status quo. Y ese modo de vida la establecieron y dijeron: qué relajado, ya tenemos todo, estamos muy felices, éntrale al vino, vamos a ver por acá, por allá, nos damos nuestro espacio. Y se perdieron del sentido temporal de la vida. Y aunque tenían casas, ya no supieron peregrinar en esta vida. Fíjense qué interesante, ¿eh? ¿Cuántos de aquí han edificado casas? Tienen sus casas, están comprando, pagando. Bueno, no tienen que decirlo tampoco, ¿verdad? Y hasta la dejan de herencia, ¿no? Pues no es pecado, no está mal. Si han trabajado toda su vida o se están rompiendo la espalda para comprarse algo, un automóvil, algo, pues está bien. Sí, el Eterno, si lo permite, pues está bien para su transporte. ¿Cuál es el pecado entonces sería? ¿Cuál sería? Sabes que ya tengo esta, quiero más grande, ahora la quiero esto, ahora le quiero poner acá mármol y le quiero poner esto y otro y quiero que esté así, y te empieza a afanar y empiezas y otra y ahora aquí. O ya no quieres el auto que te, ahora quieres uno del año, moderno y todo, con etcétera, ¿verdad? Y decir, ya estoy bien, ahora quiero esto, ahora quiero. Entonces, es el problema y se pierde el peregrinar. Pero tú igual puedes tener tu casa y decir, bueno, pero soy peregrino extranjero, nada me llevo, simplemente mantengo esto que tengo, ¿verdad? Con diligencia y listo. Bueno, en el caso de los recabitas, Jonadab, hijo de Recab, dice que todo eso él se los enseñó como tomando el ejemplo de ¿quién? De Abraham, porque al final vienen de Abraham. Y dice que Abraham habitó en tiendas con Isaac y con Jacob. No edificaron nada y no tenían nada, solamente eran ganaderos. Y se salían al campo y iban de tiempo en tiempo, a veces se quedaban semanas en el campo, cuidaban su ganado, se dedicaban a los corderos, eran pastores, eran beduinos, andaban por las serranías, por los lugares, por el desierto, les agarraba el frío, etcétera, vivían en tiendas. Qué interesante. Así es, coherederos de la misma promesa, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Todavía hasta la época del exilio, es decir, habían pasado 700 años, casi, y ellos seguían viviendo como nómadas, como los beduinos, ¿verdad? Del desierto. Y tenían sus tiendas y listo, y cuidaban su ganado y de eso vivían, y tenían sus lácteos seguramente. Era una especie como ahora algunos grupos de personas han querido imitar, ¿no? Comunidades, sus animales, tienen sus lácteos, tienen sus verduras, tienen sus granos solos, hacen sus propios negocios. Por cierto, hay un detalle antes de la época de Jeremías, que los recabitas se unieron al profeta Jehú en contra, ¿se acuerdan de la época de Acab y Jezabel? ¿Sí? Y también se unieron al profeta Eliyahu cuando también fue a luchar contra Jezabel y los falsos profetas, los profetas de Baal y todo. ¿Se acuerdan? Bueno, hay textos en donde aparecen los recabitas que dice que se le unieron al profeta Elías. De hecho, es muy interesante porque hay quienes llegan a afirmar incluso, dado que a Eliyahu solamente se le dice que es el Tishbita, pero no se le dice que es hijo de quién, dicen algunos que el mismo Eliyahu puede ser que haya sido un recabita, porque vivía como ellos, habitaban el desierto, andaban vestidos con pieles, comían de lo silvestre, se alimentaban de lo silvestre, vivían en tiendas, y así era la escuela de los profetas que vivían en el desierto, que era como el principio de lo que después fueron los esenios en el desierto. Entonces algunos creen que nada más y nada menos
que el mismo Eliyahu y posiblemente o algún otro profeta por ahí que no se le encuentra un antecedente, pudo haber sido de los recabitas. Es decir, estas familias eran unas personas de verdad temerosas. Aquí es donde viene la obediencia de los conversos. Nosotros, el Eterno nos puede ver con buenos ojos, siendo que no tenemos ni una pizca de israelitas de hace 2500 años. ¿Quién la tiene? Nadie. Pero al vernos que somos temerosos, observantes, que por lo menos le intentamos o que por lo menos hacemos un esfuerzo mayor, y nos dice, bueno, este individuo por lo menos le echa ganas, a los ojos del Eterno, pues podemos ser preciados. Aquí es donde viene nuestra respuesta. Por eso nosotros, por no haber estado en pacto, ni haber nacido en Torah, ni nada, y venir de pueblos idólatras, ya saben, de todo lo donde veníamos, catolicismo, cristianismo, cruces, domingo, templos, ministros, teología, todo eso. Pero venimos y somos transformados y comparecemos diferente a todo eso. Pues por eso el Eterno puede decir, este me sirve a mí, ¿no? Y pues hay que imitar, ahora sí que la obediencia de ellos para venir a obedecer al Eterno. Bueno, estos hombres sí vivían como peregrinos extranjeros, dentro de Israel como arrimados, pero peregrinando. Ellos sí llevaban el estilo de vida de Abraham, Isaac y Jacob, esperando una ciudadanía celestial. Y aunque el Eterno ordenó edificar, tomar tierras, sembrarlas, tener viñedos, todo, pues ellos dijeron, no creemos que va por ahí, creo que eso es más bien, se desvían. Y eso le pasó a Israel. Israel tuvo todo eso, pero se confió, se hizo rico, acumuló, y como aquella parábola, mira, todos mis graneros están llenos, tengo que hacer más grandes para que quepa, tengo tanto. Y dice, mañana vienen a pedir tu vida. ¿De qué te sirve hacer más graneros y meter todo lo que tienes? A veces, ¿de qué sirve? Se han puesto a pensar, cuando hemos estudiado esto, pues es lo mismo, ¿no? Puedes decir, tengo, estoy haciendo, voy, compro, pero y mañana no sabes nada. Y además todo lo contrario, ¿no? Estás asimilándote al mundo, a la confianza del mundo, a las posesiones, en vez de que te estés despojando y digas, ¿sabes qué? Pues soy peregrino extranjero. Entre menos mejor. Porque todo eso te da una falsa esperanza. Eso es lo que pensaban los rehabim o los recabitas. Ellos vivían como peregrinos extranjeros. Ellos estaban viviendo temporalmente. Obviamente aquí dice que sí, cuando ya supieron que venía nueva. Ahora, ellos ni la debían ni la temían, como dicen, ¿verdad? Pero cuando ya vieron que venía el asedio y todo eso, pues fueron y se refugiaron en la ciudad. Hay quienes dicen que están mencionados, me parece que en el libro de Nehemías, de los recabitas, hay un dato en donde aparentemente aparecen en el libro de Nehemías, en el retorno, hay uno de los descendientes de Recab que se une a Nehemías en la construcción de las murallas. Aquí está, vean. Nehemías 3:14. Dice Malaquías, hijo de Recab, vean, gobernador del distrito de Bet Hakerén, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en el lugar de su lugar con sus cerrojos y las barras. Hay quienes dicen que este es un descendiente de Recab, que se fue al exilio, junto con los que obedecieron, que dijeron, vayan al exilio y regrese, y yo los haré regresar. ¿Quieren por botín su vida? Váyanse. Entonces, algunos creen que estas familias se sometieron a lo que dijo el Eterno a través de Jeremías, se fueron al exilio y retornaron también. Es decir, el Creador los está poniendo como ejemplo, por lo menos, de que ellos, como un pueblo extranjero que se añadieron y que hay un linaje que viene ahí, que está bien documentado, o al menos no tan ampliamente, pero sí está registrado, pues lo está poniendo el Eterno como ejemplo, diferente a los israelitas que se rebelaron y fueron tercos, fueron necios.
Dice, entonces vino palabra del Eterno a Yirmiyahu diciendo, así dice el Eterno de los ejércitos, Elohim de Israel, ve y di a los varones de Yehudá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenden a obedecer mis palabras? Dice el Eterno. La palabra de Jonadab, hijo de Recab, con que ordenó a sus hijos no beber vino, ha sido cumplida y no lo beben hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Sin embargo, yo les he hablado a ustedes madrugando y sin parar y no me han escuchado. Aquí es donde está, ¿se dan cuenta? El ejemplo, ¿no? Y obviamente, bueno, aquí está una comparación. Las comparaciones son horribles y a veces hasta hostiles. Pero el Eterno no quita el dedo de renglón aquí de decir, voy a ponerles un ejemplo. Por eso en la profecía también dice, llamaré pueblo al que no es pueblo mío, para provocarles a celo. ¿Sí? Y aquí lo que está haciendo es eso. Miren nada más ellos. Ellos, su antepasado, un hombre, solamente les dijo, no beban vino, y con todo y el antojo, deseo, lo que sea, ellos dijeron, no, nunca beberemos vino, no, aquí nunca. Y la cumplieron, dice. Y yo, dice, les he hablado desde el principio, madrugándoles y sin parar, y no me han escuchado. Dice, les he enviado mis siervos los profetas, madrugando y sin parar, para decirles, vuélvanse ahora cada uno de su mal camino y enmienden sus obras. Y no vayan detrás de los dioses ajenos para servirles, y habitarán la tierra que les di a ustedes y a sus padres, pero no han inclinado sus oídos ni me han obedecido. Bueno, el Eterno hace una comparación, pero es justa, es oportuna, evidente, documentada, clara, conocida para ellos, para todos. E incluso puede ser algo en nuestra propia contra. Yo no sé, yo espero que no, yo espero que cada quien aprendido lo esté viviendo, lo esté practicando. Es cada uno que se juzgue a sí mismo, yo no conozco a nadie aquí, sí, ni me ando metido en sus casas, así que cada quien que se juzgue a sí mismo, ¿no? Pero para eso está la Escritura, la palabra del Eterno, en este tipo de cosas, para señalarnos y decir, tú ni a los talones de los recabitas llegas. El Eterno no solo mandó un profeta, dice, estoy mandando mis profetas desde temprano y sin parar, uno tras otro, y ustedes no obedecen. ¿Se acuerdan? Por eso Yeshua dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Y se acuerdan de la parábola de los siervos malvados, ¿no? Que les dejó el dueño de la viña a la higuera, les dejó encargado y mandó trabajadores a ver los frutos y a unos los apedreaban, otros los mataban, dice, los perseguían. Dice, por fin voy a mandar al hijo, este sí le van a hacer caso. Este es el heredero, vamos a matarle. Esa parábola está hablando de todo esto. Los siervos son los profetas, el hijo es el Mesías, el padre es el que pide cuentas, y como los líderes dicen, no me interesa, no hay fruto, entonces son cortados. Dice, por cuanto los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, en tanto que este pueblo, y aquí está otra vez, vean, poniendo a los recabitas como un pueblo en paralelo con Israel dentro de su tiempo. Ellos, este pueblo, ¿se dan cuenta? Ellos, este pueblo. Aquí es donde vemos que definitivamente ellos eran arrimados. Bueno, advenedizos pues. Pero vean la recompensa. En tanto que este pueblo no me obedece a mí, por tanto, así dice el Eterno poderoso de los ejércitos, el Elohim de Israel, he aquí yo traigo sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que he pronunciado contra ellos.
Por cuanto les hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron. Y dijo Irmiyahu a la familia de los recabitas: así dice el Eterno, los ejércitos Elohim de Israel, por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab, su padre, o su patriarca, y guardaron todos sus mandamientos, e hicieron conforme a todas las cosas que les mandó, así dice el Eterno de los ejércitos Elohim de Israel, no le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté ante mi presencia todos los días. Es decir, nunca iba a faltar alguien ahí cercano, en el santuario, en el templo, en las cosas sagradas. Por eso en Nehemías aparece este recabita, que es parte de la construcción, vean, Malquías. Yo había dicho Malaquías, ¿verdad? Malquías, hijo de Recab. Acuérdense que hijo es descendiente, ¿sí?, de Recab, no necesariamente que fue el hijo enseguida, sino cuando es ese hijo puede ser en segundo término, tercero, cuarto o por muchas generaciones. Como hijo de Abraham. Ellos, por el simple hecho de guardar su mandamiento, su forma, dentro de un pueblo que no era su pueblo, pero que vieron y dijeron: esa forma de vida como que no me parece, como que creo que los está relajando, los está haciendo blandengues, tibios, un pie aquí, un pie allá, y de pronto los vemos apostatando, y luego ya se sienten los favoritos, y luego ya ni a los profetas del Eterno obedecen. No queremos ser como ellos. Por eso aquí cuando viene dice: ¿ustedes son judíos o qué? No, ni el Eterno lo permita, ¿verdad? Safo, dicen en México, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque estando en esa condición, es como un lugar de confort, de status quo, de aquí estoy bien, ya soy, es como el cristiano, ¿no? Bueno, ahora voy a entrar a las religiones. Ahora muchos hacen alusión a los recabitas, porque no tomaban vino y que esto y que el otro. Y andan los cristianos ahí queriendo ser como los recabitas. Bueno, los recabitas eran peregrinos y extranjeros, habitaban en tiendas, no eran materialistas para nada. Ya nomás agarran lo del vino ya para no ser borrachos. Pero ya se sienten muy obedientes, pero se han convertido en anti-Torah, en romper las palabras de la Torah, los mandamientos del Eterno. Así que se convirtieron igual que los judeanos o los judíos. Entonces hay que tener cuidado también con eso, querer ser como los recabitas, y terminan siendo los religiosos del templo, del control, de la teología, de la doctrina, de la manipulación de la Biblia y de los textos, y ser peor que los fariseos, ¿eh? Porque ya saben, estos no nos bajan de legalistas fariseos, como si la Torah y Shabbat fuera fariseísmo y legalismo. Nada que ver. Aquí hemos dicho una y otra vez que ni se dan cuenta que ellos son el cristianismo es el fariseísmo. ¿Por qué? Porque ¿qué es fariseísmo? Separarse del Eterno, separatistas, y aferrarse a sus tradiciones, a sus días y a sus tradiciones de los hombres. Eso es fariseísmo. Cruz, templo, domingo, Trinidad, Semana Santa, liturgia, día, eso es fariseísmo. Fíjense nada más. Así que hay una promesa aquí del Eterno a través de Irmiyahu, y les dice: no va a faltar un descendiente de Recab que esté delante de mi presencia. ¿Qué les parece? Bueno, el Eterno ha dado promesas también a los de origen gentil que vienen a ser su pueblo, que estaremos en su presencia si somos fieles y permanecemos en el mandamiento. El ejemplo ya se los puso a ellos en su generación. Ahí están los recabitas, son ellos más íntegros, ellos bien que están sujetos al mandamiento de su antepasado. Y mi pueblo, dice, este pueblo, nada. Por más que mando profetas desde temprano y sin parar, nada. Dice: en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, Irmiyahu recibió esta palabra del Eterno diciendo, aquí sí ya habla de qué año, el 4º. Toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarle, desde los días de Josías hasta hoy.
Quizá la casa de Judá escuche todo el mal que me propongo causarles y cada cual pueda arrepentirse de su mal camino y yo pueda perdonarles sus iniquidades y sus pecados. Vean, todavía el Eterno diciendo, quizá yo los perdone y los libre. Entonces Irmiyahu llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió en el rollo de boca de Irmiyahu todas las palabras que el Eterno había hablado. Después Irmiyahu mandó a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar a la casa del Eterno. Entra pues tú y en el día del ayuno lee en el rollo que escribiste de mi boca las palabras del Eterno. A oídos del pueblo en la casa del Eterno, el templo, también les vas a leer a oídos de todos los de Yehudá que vienen de sus ciudades. Quizá su oración llegue ante la presencia del Eterno y cada cual se vuelva de su mal camino. Y dice, por eso ve el día del ayuno y léeles. Y posiblemente ellos oren y quizá su oración llegue a la presencia. Y cada uno haga teshuvá. Porque grande es la ira y la indignación que el Eterno siente contra este pueblo. Y Baruch ben Nerías hizo conforme a todo lo que le mandó el profeta Irmiyahu, leyendo en el rollo las palabras del Eterno en la casa del Eterno. Y en el año quinto de Joacim, vean, un año después, hijo de Josías, rey de Yehudá, en el mes noveno, aconteció que se proclamó un ayuno en la presencia del Eterno para todo el pueblo de Jerusalén y para todos los del pueblo que llegaban de las ciudades de Yehudá a Jerusalén. Y Baruch leyó a oídos del pueblo las palabras del rollo de Irmiyahu en la casa del Eterno en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, en el atrio superior, la entrada de la puerta nueva de la casa del Eterno. Y cuando Micaías ben Gemarías, hijo de Safán, oyó las palabras del Eterno, leídas del rollo, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario de Laía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Achbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y Micaías les contó todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó el rollo a oídos del pueblo. Entonces los príncipes enviaron a Yehudí ben Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cushi, para que dijera a Baruch, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y Baruch se lo leyó. Sucedió que cuando hubieron oído todas aquellas palabras, se miraron unos a otros, azorados, y dijeron a Baruch, de seguro le referiremos al rey todas estas palabras. Y le preguntaron a Baruch, dinos ahora, ¿cómo escribiste de su boca todas estas palabras? Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo las escribía con tinta en el rollo. Entonces los príncipes dijeron a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa en dónde están. Luego ellos entraron al atrio, a donde estaba el rey, y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, refiriendo todo el asunto a oídos del rey, entonces el rey envió a Yehudí a traer el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, el secretario, y Yehudí lo leyó a oídos del rey y de todos los príncipes que estaban junto al rey. Y el rey estaba sentado, es Joacim, en las habitaciones de invierno, era el mes noveno, y había un brasero ardiente delante de él. Y sucedió que cuando Yehudí hubo leído 3 o 4 columnas, el rey lo rasgó con una navaja de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Fíjense nada más la diferencia. Y este es hijo de Josías. Y vean Josías todo lo que hizo. ¿Sí? Y que obedeció Josías a Irmiyahu, obedeció a Isaías, todavía le tocó. Y había escuchado al profeta y había hecho lo bueno. Pero vienen sus hijos y que estaba reinando le importa un cacahuate.
y lo quema. Lo empieza a rasgar, dice, y lo lanza al fuego. Bueno, no es necesario rasgar la Biblia y lanzarla al fuego, porque hay religiosos que simplemente, no, eso ya es del pasado, ya no vale, es antiguo y ya no. Ahora ama a Dios y ama a tu prójimo. Y que obviamente ese amor es filosófico, ¿verdad? Meloso, ¿no? Emociones, puros sentimientos. Bueno, aquí vamos a ver la diferencia otra vez entre los conversos que sí son temerosos y que andan en los mandamientos, y los religiosos que se creen los elegidos, los hijos, los juniors, y cuando viene la palabra del Eterno, cuando viene la profecía que debe de escucharse, la niegan, la rompen, la desprecian, cierran sus oídos y no quieren saber nada. Así se portó el rey. ¿Y qué dice? Así no tuvieron temor ni el rey ni ninguno de sus siervos que habían oído aquellas palabras. Rasgaron, dice, ni el rey ni ninguno de sus siervos que habían oído aquellas palabras rasgaron sus vestidos. Es decir, nadie se indignó. Nadie ni siquiera se puso rojo. Nadie se le enchinó la piel, como dicen. Nadie se le subió la presión. Nadie sudó. Nadie nada. Lo vieron como las locuras. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Jeremías? ¿Qué es este antisemita? Este odia a nuestro pueblo. Básicamente, algunos dicen que este podría haber sido calificado como el primer antisemita. Este odia al pueblo. Este dice que van a venir los enemigos y van a destruir Jerusalén, que vamos a ser destruidos todos. Eso es un antisemita, antijudiano, enemigo del pueblo. Vamos a destruirlo. De hecho, más adelante viene algo parecido. Porque lo acusan. Dice, tú odias al pueblo. Tú quieres que el pueblo sea destruido. Pues obviamente Jeremías no quería eso. Jeremías solo era un portador de la palabra del Eterno. Y la palabra del profeta así es la palabra del Eterno. Es la voz del Todopoderoso. Ellos la tuvieron en poco y dijeron, no, acá tenemos a nuestros profetas. Y llegaban sus profetas y así dice el Señor, nada ocurrirá. El Eterno va a proteger la ciudad. Va a destruir a Nabucodonosor, así como lo hizo con el ejército de Sennacherib. Y empezaban puras falsas profecías. Y tendréis paz, y tendréis seguridad, y el Señor traerá su fruto, y vendrá la lluvia. Ya saben los falsos profetas, así dice el Señor, el próximo año tendrás una casa, tendrás un auto, tendrás eso, tendrás lo otro. Te va a ir bien, y todo viento en popa, etcétera, etcétera. Así que cuando venía la palabra del Eterno, obviamente, pues no la querían, ¿por qué? Porque era reprensión, porque era, hagan teshuvá, enderecen sus caminos, ¿sí? Dejen la injusticia, dejen de oprimir al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Y luego, como los comparó con los recabitas y les dijo, usted no han obedecido nada, ellos por lo menos a su antepasado, imagínense. No tuvieron temor, ni él ni nadie rasgó sus vestiduras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, todavía hubo quien le dijo, rey, no lo quemes, ya lo lanzó. Y el rey envió a Jerameel ben Jamalec, a Seraías ben Azriel y a Selemías ben Abdeel, para que apresaran, no contento con ignorar la palabra, romper el rollo y quemarlo en el fuego, todavía manda, porque ya de por sí Irmiyahu tenía prohibido entrar al templo, porque si entraba lo iban a apresar. Y no con eso, contento, manda y dice, vayan a apresar a Baruch, el escriba, y al profeta Irmiyahu. ¿Qué dice? Pero el Eterno los escondió. Obviamente el Eterno le reveló a Irmiyahu lo que iba a pasar y le dijo con anticipación, vayan y escóndanse. Ellos se fueron al desierto, se escondían en cuevas, vivían en cuevas. Después que el rey hubo quemado el rollo con las palabras que Baruch había escrito de boca de Irmiyahu, tuvo Irmiyahu revelación del Eterno diciendo,
toma otro rollo y escribe en él todas las palabras anteriores que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. En cuanto a Joacim, rey de Judá, dirás, así dice el Eterno, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella hombres y bestias? Por tanto, así dice el Eterno acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver será echado al calor del día y a la escarcha de la noche. Fíjense, es llevado al exilio cuando viene Nabucodonosor, es puesto en el calor del día y la noche mientras era transportado y llevado como preso. Y visitaré su iniquidad sobre él y sobre su linaje y sobre sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que ellos rehusaron escuchar. Al final, aquí está la recompensa, el castigo. Entonces Irmiyahu tomó otro rollo y lo dio a Baruch ben Nerías, el escriba, el cual escribió en él, de boca de Irmiyahu, todas las palabras del rollo que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, siendo además añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Oyes, ¿qué crees que se iban a detener? Pues es un escribano, él es experto. Y no hay problema, te lo vuelvo a escribir y además te añado una dedicatoria, rey Joacim. Escribiendo otra vez, Baruch es un escribano, así que es experto en eso, pues tenía su pluma y órale, vamos a escribirle otra vez, ahí te va. No había WhatsApp, no había email, ni código postal, ni nada, ¿verdad? Pero ellos se lo sabían hacer muy bien, hasta en piel kosher. Y ahora le mandaban una estafeta corriendo, se agarraban corriendo a campo traviesa como venados. También los mensajeros eran hábiles, podían correr todo el día, y llegaban y órale, correo para su majestad el rey, del profeta Irmiyahu. Bueno, eso es algo que evidentemente pues viene a denotar a los rebeldes, ¿no? Cuando ya no quieren saber nada de la palabra, cuando ya están en sus laureles, están en sus templos, tienen su propio liderazgo, tienen el control de su gente, ya tienen todo resuelto, viven dentro del materialismo. Ahora vamos a trasladar todo esto para acá, porque eso ya pasó, eso ya ocurrió, bueno, es un ejemplo, ahí está. Pero hoy día no tenemos que caer, por eso es el problema de las religiones, no tenemos que caer en esa distopía de sistema acomodado que las religiones se han hecho. ¿Cuántos salimos de esos lugares? ¿Cierto o no cierto? Tienes tu templito, tienes tu pastor, tu cobertura, ¿verdad? Tu enseñanza, que cada uno, yo les aseguro que en la iglesia que estabas era la sana doctrina, pues en la iglesia que yo estaba era la sana doctrina, en la iglesia que estaba cada uno era la sana doctrina, ¿cierto o no cierto? Y cada uno presumía de la sana doctrina y todo es pura herejía, todos se contradicen. Pero mientras estás en tu templito, tu pastor, tu sana doctrina, tu Navidad, ¿verdad? Tú vas, cumples, pagas tus impuestos, ahí sí eres fiel, ¿verdad? Cada domingo y tu diezmo y todo, ahí sí. Te dan de comer puras mentiras, pura falsedad, etcétera. Estamos bien, el templo. Pero si viene alguien oye, pero el mandamiento, la Torá, el Shabbat, no queremos saber nada. Bueno, hay sistemas religiosos que ya usan puros Nuevos Testamentos. Bueno, todavía peor, hay lugares en donde ya nomás el Evangelio de Juan es suficiente. Con el Evangelio de Juan, listo. ¿Para qué queremos más? Pero se sienten como los de Berea y se hacen llamar Filadelfos, ¿verdad? Filadelfia. Se sienten que tienen la sana doctrina y bueno, ya saben todo aquello, ¿no? Pero son rebeldes, son anti-Torá, van en contra de los profetas, en contra del profeta de profetas, del mismo Mesías, que vino a hacernos volver a la fidelidad, a la esperanza eterna.
Pero todos estos, en su mayoría, pues están esperando un reino físico, otra vez lo mismo, la misma rebeldía. ¿Se dan cuenta de la rebeldía? ¿Qué dice el ejemplo de los recabitas? Vivamos como peregrinos y extranjeros. Si no tienes, no te afanes. Si tienes, no te afanes. No presumas, no te acomodes. Cada día trae su propio afán. Gente que se desmañana, se desvela, se malpasa, se esto, se enferma, lo otro. ¿Pero por qué? Porque la cosa es tener más, vivir como los demás, y etcétera. Toda una competencia, querer tener su casa como de lugar, su auto como de lugar, etcétera. Y luego vienen estas fechas y claro, están trabajando todo el año como esclavos, ¿verdad? Para derrochar y comprar y sus regalos y sus comilonas y todo, echar toda la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque así es el materialismo, el consumismo, los mercaderes de la religión. Entonces, bueno, se puede trabajar, se puede todo lo demás, pero sin el afán, sin la preocupación, sin despedazarse tanto, ¿eh? Porque siempre hay una forma de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a vivir tan así, no? No caer, pues, en lo que el pueblo de Israel cayó. Otra vez, el pueblo de Israel se confió, dijo, ya tengo todo, ya tengo eso, me dedico, estoy tranquilo, ya tengo todo en orden, todo. Pero empezaron a desviarse, empezaron a comulgar con los pueblos, al ecumenismo, a la tibieza, ¿verdad? Y luego peor, ¿verdad? A meterse con el mundo exterior. Ya no era entre los creyentes, ya no eran temerosos, ahora ya su comunicación era puros paganos, puros cananeos, ya tenían puros negocios así, porque los cananeos era eso, negocio, negocio. Te vendo, me vendes, ahí estoy, ya ahora sí que en aquella época, ¿verdad? Su mercadeo y sus redes era con pura gente pagana, con puros incrédulos, con puro esto, pues, ahí está el negocio, el beneficio, me ayudas, te ayudo, y ahí está, te vendo y todo, y se acomodaron, dijeron, no pasa nada, mira, somos amigos, ¿verdad? Somos colegas, etcétera, y mientras tanto, oye, y el Eterno te está llamando, y ya viene la festividad y el Shabbat, no, ya luego, estoy trabajando, estoy acá viendo mis negocios, y ya ni Shabbat, dejaron el Shabbat, dejaron el año Shemitah, por eso el Eterno los castigó, los puso en cintura, ¿por qué? Porque les hizo la cuenta y dijeron, han dejado de guardar tantos años Shemitah, me deben 70, se me van al exilio 70 años y dejan reposar la tierra. ¿Se acuerdan que hemos estudiado esto? ¿Por qué? Porque se relajaron, se pusieron a hacer negocios con los cananeos, ¿verdad? La tierra, no, pues tú éntrale, mira, acá estamos vendiendo, hacemos intercambio, y luego la descansamos, y resultó que, ¿sabes qué? Pum, les llegó la factura, se acabó, se quedan sin herencia, van para afuera. Y así dice, así lo estudiamos, dice, me van a dejar descansar la tierra. Y los recabitas, ellos estaban en el campo, ellos ni se preocupaban de eso, tenían su ganado, eran peregrinos, vivían en tiendas. Cuando viene el asedio, van y se meten a Jerusalén, viene el llamado de Irmiyahu, entréguense, no se resistan, no peleen contra los babilonios, quieren por botín su vida, váyanse a la esclavitud. Ellos se fueron, vámonos, pues listo, y después regresaron junto con los israelitas y siguieron siendo parte de los israelitas. Bueno, no sabemos, pero pues seguramente ya saben, dentro del pueblo de Israel había muchos conversos y había muchos que venían desde antaño siendo parte del pueblo de Israel, como muchos otros que se convirtieron, ¿eh? El mismo Esteban decían que era también un converso, y bueno, y otros discípulos que figuran ahí, que su procedencia deja ver más obediencia que los mismos hijos, más obediencia que los mismos llamados. Obviamente habla de no jactarse, pues nadie está jactando aquí, al contrario, estamos diciendo tenemos mucha más responsabilidad. Lo que está diciendo es, ustedes fueron injertados por ellos, pero no quiere decir que ya nos acomodemos, sino que dice, sino
tenemos más responsabilidad de echarle más kilos, más ganas, ¿sí? Más obediencia. Dice, porque si ellos desobedecieron y no fueron perdonados, pues cuánto más tú, que eres injertado y caes en la misma condición, pues también tú vas a ser cortado. Así que somos llamados a seguir el ejemplo de los recabitas, que aún siendo conversos, en este caso, pues a través del Mesías, no por la religión, sino a través del Mesías, pues tenemos que hacer, podríamos decir, de efecto nuestro primer interés al acercarnos desde afuera, el obedecer, el creer, el querer y el hacer. Hay unos que son racistas y que dicen ser algo porque nacieron en algo, o una religión, o ser descendientes de algo. Para el Eterno ya no hay eso. Él no está buscando pedigrí, él está viendo almas, está viendo los que realmente son obedientes a su palabra y obviamente obedientes a su Hijo, ¿no? El que fue enviado. Y a los rebeldes que están negando su palabra, pues ya les llegará su hora. Bueno, no sé si alguien más vivió, yo creo que muchos vivieron así. Yo aquí ya lo dije, en un templo que estuve, más específicamente ya les dije lo de la Saturnalia, eso del boletín. Y yo sin querer ninguna maldad ni nada, yo sin sentirme nada, yo solamente estaba yo ahí de editor del boletín y pues ponía cada domingo ahí temitas y luego se me ocurre, mira, esto está muy bueno, esto le va a servir a los hermanos, sin juzgar, sin nada, simplemente informar. Y no, hombre, olvídense, que viene el rabino, digo el pastor, y todo el Sanedrín, digo los diáconos y los ancianos gobernantes, ¿verdad? Ahí en la sinagoga, digo, en el templo. Es que es lo mismo. Y pues salen con su tradición y su doctrina, ¿no? Pues no podemos quitarle esto a la iglesia, pues es parte, sí, sabemos que es de Babilonia y todo, yo lo aprendí en el seminario, dice el pastor, pero no tenemos que dar a la iglesia. Eso es Navidad, nació Cristo, es el arbolito. No, yo dije, no, esto está mal. Así que bueno, a cada uno nos ha tocado ser Jeremías en un lugar religioso o hasta en nuestras propias familias. Pero no se sientan mal, el que tenga oídos para oír que oiga, y no insistan. Las palabras que se han dicho fueron dichas, y que tiene oídos para oír que oiga, y el que no, pues ya le pedirán cuentas.